Y es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante al escritor Ricardo Loop, uno de los autores de esta colección de 11 cuentos, Tú el Supremo. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola Luis, encantado de estar contigo y con la teleaudiencia. Un gusto tenerte aquí y poder hablar un poco de esta obra, esta colección de cuentos que surge a partir un poco de la experiencia de los escritores paraguayos con la obra de Roa Bastos, ¿no? Así es, esta antología de cuentos que se publicó el año pasado, a fines del año pasado, se hace en honor a los 50 años de la obra Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, que desde luego la obra cumbre de este país, ¿verdad? Es realmente un honor para nosotros los paraguayos que esta obra haya sido publicada por un autor compatriota. Y bueno, esta antología de 13 cuentos intenta un poco recrear lo que tiene que ver con la obra de Yo el Supremo en sí, con la vida de Augusto Roa Bastos. Y esta excelente colección de cuentos homenajea de esta manera a nuestro escritor. ¿Cómo surge la idea de escribir esta colección? Un poco... Bueno, esto es una iniciativa, como siempre, del gran, digamos, gestor cultural que es Javier Viveros, una persona realmente, como yo digo, necesaria, una persona que impulsa mucho las letras, apoya mucho a los escritores, tiene su propia editorial, la editorial Rosalba, y a partir de esa idea de Javier de no dejar pasar, digamos, los 50 años de Yo el Supremo, nos convoca a escritores contemporáneos paraguayos que de alguna manera todos le debemos, queramos o no, algo a Augusto Roa Bastos. Así que yo creo que es una excelente iniciativa. Así es. Y un poco también cómo se relacionan estos cuentos con la obra de Roa Bastos, cómo se da ese relacionamiento. Bueno, esa es una cuestión muy interesante. Como te decía, yo releí completo para hablar contigo, ya había leído. La premisa de Javier fue: escribamos algo que tenga que ver con Yo Supremo, así. Entonces cada quien en su creatividad interpretará como eso viene, ¿verdad? Hay muchos cuentos que están, digamos, basados directamente en lo que es la obra, que como vos sabes y la teleaudiencia sabrá también, o debería alguna acercarse, es una conversación permanente entre el Supremo Francia y su amanuense o su escriba, el señor Patiño. Muchos parten de eso, otros, como es mi ejemplo, partimos de eventos particulares que se narran en esta novela Yo el Supremo, que es una novela total en el sentido de que cuenta muchas cosas fantasiosas, muchos eventos históricos, muchas interpretaciones históricas, y de hecho borra a veces la historia con la ficción. En mi ejemplo, yo partí de un cuento que a mí me impresionó mucho, que tenía que ver con el funeral que se celebró en Villafranca, un pueblo del Ñembucú. Eso está contado muy brevemente en la novela, y a partir de ahí yo tejí una historia. Otros, como por ejemplo, leía el cuento de Blas Brites, un excelente cuento. Está basado en un episodio pequeño donde se narra la existencia de una pluma mágica que estaba en poder del Supremo. Y así hay diversas interpretaciones, diversos cuentos. Lo que puedo decir es que la calidad es muy grande. Realmente da cuenta de que la narrativa paraguaya está bien orientada. Eso es importante, ¿verdad? Porque también decíamos, en algún momento uno pensaría que llegar a la cumbre de tener a un Roa Bastos como que agotaría la creatividad, pero no, o sea, hay autores paraguayos que siguen escribiendo y que siguen superándose también, ¿no? Sí, señor, yo también considero que al ser un homenaje a Augusto Roa Bastos hay que estar a la altura, ¿verdad? No es que estamos jugando, sino que tenemos que hacer algo que realmente sea de la calidad esperada. La calidad esperada, estamos hablando de un escritor consagrado. Se nota el esfuerzo de los escritores en esta obra. Es una aproximación muy interesante a la infinidad de encadenamientos que puede generar, digamos, una obra literaria. Y sí, como te digo, yo creo que la narrativa paraguaya, en particular el cuento, goza de muy buena salud en nuestro país. Creo que el cuento es el género literario que más logra la excelencia, ¿verdad? Yo te diría que eso tiene que ver con el trabajo propio del novelista. Básicamente todos acá somos, unos más que otros, amateurs como escritores, en el sentido de no vivimos de esto. Claro.
Por tanto, el trabajo de una novela es un trabajo muy heroico, casi martirizado, ¿verdad? Sí. Entonces, el cuento se amolda a los tiempos que tenemos en estas circunstancias particulares que es el escritor paraguayo, y por eso es que se nota la calidad. Totalmente. Y el acercamiento personal de cada uno de ustedes, escritores de esta colección, ¿cómo es el relacionamiento con la historia de Rodabastos? Fuimos contemporáneos, por así decirlo, de los últimos tiempos ya del gran escritor paraguayo, ¿no? Sí, mira, para mí Rodabastos fue, yo digo, el escritor que me marcó el paso de la terminación de mi infancia y el comienzo de mi juventud, adultez, ¿verdad? Cuando yo empecé leyendo Hijo de Hombre. Recuerdo muy bien que fue una noche que madrugué leyendo Hijo de Hombre, no pude soltar, tenía 16, 17 años. Y de alguna manera entendí que se puede mostrar a nuestro país, que nuestro país también es materia de excelencia literaria, en el sentido de estar contando historias que ocurren en el Guairá, en Asunción, en la Guerra del Chaco, de una forma tan elocuente y tan importante que a mí al menos me marcó, me mostró mi país. Rodabastos me mostró de verdad mi país. Y yo recuerdo cuando leí yo El Supremo, que fue también en el colegio, recuerdo que saqué de la biblioteca del papá de una compañera, le empecé a leer un poco, no entendía nada, le dije al señor, me parece señor que esta edición está mal porque no se marcan los diálogos. Y me dijo, bueno, ahora te parece que está mal. Y después de leer un poco, tu cabeza vas a sentir que es lo que está mal. Se acomoda. Sí. Me acuerdo que salí de ahí, me subí al colectivo y empecé a leer el libro en el colectivo. Y si bien me daba cuenta que no alcanzaba a entender todo, me percataba de que estaba ante una gran obra de arte. Incluso yo hasta ahora recuerdo lo que pensé en ese momento, me parece muy exacto, que este libro, Yo el Supremo, se haya escrito en Paraguay o por un paraguayo, es el equivalente a que la Capilla Sixtina se haya pintado en la Encarnación. Me parece una obra de arte así, de un nivel superlativo. Y bueno, a partir de eso todos, como dije, le debemos, queramos o no, algo a Rodabastos, y esta aproximación también es una satisfacción personal desde mi punto de vista, y entiendo que también para los compañeros que están en la colección. Totalmente. El título hace referencia un poco también a un hecho memorable de la historia literaria latinoamericana, ¿no? Correcto. De hecho, sí, cuando Rodabastos ganó o sea, fue anunciado que se le condecoró con el premio Cervantes, Gabriel García Márquez, que a la postre ya era premio Nobel, le envía un telegrama a Rodabastos con estas 3 sencillas palabras: tú, el Supremo. Sí, que está en la parte... Está en la contraportada, sí, está en la contraportada el telegrama. Y bueno, genio como es García Márquez también, en 3 palabras define lo que era Rodabastos. Totalmente. También un poco en las condiciones en las que escribió Rodabastos, esa novela es increíble, ¿verdad? En el exilio, es realmente memorable la obra de este gran escritor. De hecho que sí, y eso también hace un par de años se había encontrado realmente un descubrimiento alucinante, usando la palabra de tu programa, una biblioteca personal de Rodabastos de entonces, que usaba para nutrirse de la escritura, para hacer la escritura del Yo Supremo, donde tiene anotadas cuestiones importantes. El príncipe Maquiavelo está muy marcado. Él se nutría mucho para poder proyectar eso en su personaje, que es un personaje, el Francia del Yo Supremo, un personaje que realmente rivaliza con el Francia histórico, en el sentido de que es tan persuasivo, tan bien hecho, tan inteligente, que uno le termina creyendo todo, ¿verdad? Y Augusto de Rodabastos, cuando escribía esa novela, decía que tenía pesadillas, que tenía dolores. Si al médico le decía que él estaba sano, no tenía nada. Pero desde luego que convivió seguramente, como está en la portada también, con esta casi doble carácter, doble personalidad que tenía que desdoblar para poder volcar eso en la obra, que de nuevo es una obra magnífica. Totalmente. Un poco hablar de los autores que están en este libro. ¿Quiénes son
Aparte de vos, está Irina Raffles. Está Irina Raffles, está Blas Brites, está Alcibiades González del Valle, está Eder Acosta Santa Cruz. Sí. Me estaré olvidando, si me permitís. Sí. Ricardo Benítez Rolandi, Marco Augusto Ferreira, Juan Ramírez Biderman, Gilberto Ramírez Santa Cruz, Verónica Rojas Sheffer. Entonces, todos son escritores contemporáneos, somos, ¿verdad? Yo diría que es una colección, como decía, de muy buena calidad, de gran calidad. Todos los cuentos son muy parejos, cada cual reinterpreta la obra de una manera particular y muy convincente. A mí me gusta mucho, y no porque haya participado yo, ¿verdad? Pero de hecho, como te digo, da cuenta de la buena calidad, de la excelente narrativa, en particular en cuento que hay en este país. ¿Qué tal hasta ahora la recepción? Porque ya se publicó el año pasado el libro. Sí, hasta ahora bien, así como te digo, eso es lo que también permite es abordar una obra que tiene fama de ser difícil de abordar. Claro. Eso no hay que negar, ¿verdad? Es una obra que exige bastante, y esto de alguna manera multiplica, digamos, la posibilidad de acercarse a la obra de Roa Bastos y la posibilidad de apreciar la obra de Roa Bastos, en el sentido de que a través de estos cuentos tomamos ciertos eventos, ciertas cosas, ciertas técnicas del Yo Supremo y nos damos cuenta de bueno, la gran obra que fue. Totalmente. Ricardo, ¿algún mensaje que quieras dejar a los jóvenes que de repente están empezando con la lectura y digan, Roa Bastos es un escollo bastante difícil de sortear, pero sí es o sea, su obra en general es algo que deberíamos leer todos, ¿no? Sí, bueno, para los jóvenes decirle lo siguiente, la Roa Bastos es, digo, queramos o no, le debemos algo. Sí. O algo en particular que suelo decir, Roa Bastos es un gran árbol para nosotros, es un gran signo dentro del bosque de nuestra cultura, pero nada crece bajo un gran árbol. Entonces, reconozcámoslo como lo que es y tratemos de marcar el propio camino alejándonos de su gran sombra. Total. Eso es lo que diría, ¿verdad? Así. Ricardo, te agradecemos muchísimo, y también poder hablar un poco de esta obra realmente interesante y poder comunicarle también a la gente que está disponible para que tengan acceso. Por favor, busquen la obra y ojalá la disfruten. Muchas gracias, Luis.